El contenido de esta sesión de clases: causas de lesión celular, mecanismos de lesión celular, lesión y muerte celular, necrosis, cambios citoplasmáticos, cambios nucleares, tipos de necrosis, apoptosis, características morfológicas y diferenciación entre necrosis y apoptosis. Para hablar de lo que es una lesión celular, tenemos que hacer un recordatorio de lo que hemos visto en la clase anterior, en las cuales hemos primero hablado de lo que es la adaptación celular. Recordemos que la adaptación celular es una respuesta o son respuestas funcionales y estructurales del tipo reversibles. ¿Respuesta qué? A cambios generados por estímulos que pueden ser fisiológicos o pueden ser estímulos patológicos, en la cual la célula se va a ver alterada su morfología, pero consigue sobrevivir y mantener su función. Si los límites de esta respuesta adaptativa se superan y hay una exposición o se mantiene una exposición a los agentes nocivos, al estrés, también se ve privación de nutrientes, se ve alteraciones por mutaciones que pueden afectar la célula. Esto puede ser de manera continua, pues se producirá lo que nosotros llamamos una lesión del tipo celular o una lesión celular. Cuando estos estímulos nocivos son leves y transitorios, pues será considerado una lesión del tipo reversible. ¿Y por qué es considerado una lesión del tipo reversible? Porque cuando estas exposiciones a estos estímulos leves o transitorios son controlados y son eliminados, entonces esta célula que en un principio fue lesionada puede regresar a su estado normal. Si el estímulo, en cambio, es persistente, es agresivo y progresivo, causará lo que nosotros llamamos una lesión irreversible, que nos puede desencadenar a una necrosis o una apoptosis, que viene a ser la muerte celular. Entonces, con esto tenemos que tener en claro que es una lesión celular. Causas de una lesión celular son 7 causas conocidas. La primera, la privación de oxígeno, conocido como hipoxia. Y quedando en claro que dependiendo de la gravedad del estado hipóxico, las células pueden adaptarse, pueden sufrir lesión o pueden morir. La segunda causa son los agentes físicos, como por ejemplo los agentes físicos conocidos como el calor, la radiación electromagnética, el sonido, la presión, corrientes eléctricas, el frío, el agua, vienen a ser considerados como agentes físicos. La otra causante son los agentes químicos y fármacos, y no necesariamente externos, sino también los compuestos producidos por el mismo microorganismo, como por ejemplo la glucosa o la sal, que en variaciones de concentraciones puede causar alteraciones. Por ejemplo, la sal en concentraciones hipertónicas causa una alteración en el equilibrio electrolítico y puede producir una lesión celular. Otra causa son los agentes infecciosos, como por ejemplo los ya conocidos virus, bacterias y los hongos. Dentro de las reacciones inmunológicas, tengamos en cuenta que estas reacciones son lesivas a los autoantígenos endógenos y son responsables de enfermedades autoinmunes potencialmente graves. También dentro de las causas tenemos los trastornos genéticos como las mutaciones y los desequilibrios nutricionales como los problemas de infra y sobrenutrición que producen una aterradora cifra de muertes. Teniendo en claro entonces lo que son las causas de la lesión celular,
Entonces hablemos del mecanismo de la lesión celular. Son 6 mecanismos conocidos, pero lo que tenemos que tener en claro es que estos mecanismos están relacionados también entre ellos. Estos 6 mecanismos son la disminución del ATP, el daño mitocondrial, el aumento del calcio, la acumulación de radicales libres, defecto en la permeabilidad de la membrana y daño en el ADN y las proteínas. Cuando tiene relación con la disminución del ATP, las principales causas que pueden producir la reducción del aporte la formación del adenosín trifosfato está relacionada con la reducción del aporte del oxígeno, de nutrientes, también está relacionado con daño mitocondrial, reacciones a ciertos tóxicos. Esto también se asocia a las lesiones tanto hipóxicas como químico-tóxicas. Cuando estamos hablando del daño mitocondrial, este es producido por el incremento del calcio o de las especies reactivas del oxígeno llamadas ceros, siendo sensibles a prácticamente todos los estímulos lesivos como hipóxicos o tóxicos. También son relacionados con las mutaciones en los genes mitocondriales causantes de varias enfermedades hereditarias. El aumento del calcio intracelular como mecanismo de la lesión celular es debido a la liberación del calcio de las reservas de la célula, que incrementan su flujo de entrada a través de la membrana plasmática, producido por una isquemia o exposición a toxinas. La acumulación de radicales libres como mecanismo de la lesión celular, estos son los llamados EROS. Es muy importante este mecanismo durante el deterioro celular en múltiples alteraciones metabólicas. El defecto en la permeabilidad de la membrana, esto está relacionada con la disminución del ATP. También está relacionada con la activación de las fosfolipasas mediadas por el calcio, por toxinas bacterianas, proteínas víricas, agentes físicos, químicos, defectos en la permeabilidad de la membrana a causa de otro tipo de lesiones, con excepción de lo que es la apoptosis. En cuestión a lo que es el daño en el ADN y las proteínas, normalmente está relacionada con la exposición a fármacos, radiación, estrés oxidativo. Esto inicia un proceso de suicidio programado que concluye con la muerte celular o apoptosis. Entonces, miren, 6 mecanismos para la producción de una lesión celular. Si hablamos de los cambios o de las alteraciones morfológicas a nivel de la célula, tendríamos que hablar de los cambios morfológicos que podemos ver en una lesión celular reversible y en una lesión celular irreversible. Bueno, poniendo zoom a la imagen, entonces en la parte superior vamos a ver cómo vemos una célula normal, con un tamaño normal, con las organelas totalmente conservadas. Cuando se aprecia un daño o una lesión celular del tipo irreversible, se caracteriza porque la célula presenta un edema generalizado, al igual que sus organelas. Van a haber formación de vesículas o también las llamadas bullas. También a nivel de la membrana celular se va a presentar alteración a nivel de las microvellosidades. En cuestión a las organelas, en la parte interna va a haber tumefacción del retículo endoplasmático con cierta pérdida de lo que son los ribosomas. También va a haber tumefacción de las mitocondrias. Por último, lo que vamos a ver es un agrupamiento o condensación de lo que es la cromatina. Obviamente que todas estas alteraciones van a estar dentro de ciertos límites en que las células va a poder reparar todas estas alteraciones, siempre y cuando el estímulo que causó estas alteraciones sea controlado y eliminado, pues esta célula va a poder regresar a su estado normal.
Cuando hablamos de una lesión del tipo irreversible, los cambios morfológicos van a ser igual o muy similares a los que se vio en lo que es la lesión reversible, porque también va a haber persistencia de la tumefacción del retículo endoplasmático. Acá sí va a haber pérdida total de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Se va a presentar ya ruptura a nivel de los lisosomas, rotura de la membrana de los lisosomas. También van a haber figuras de mielina, también va a haber tumefacción o se van a ver hinchadas las mitocondrias y esto va a causar daño mitocondrial grave que va a causar disminución del ATP. Y por último, se va a dar lo que es la rotura de la membrana citoplasmática de la célula, causando lo que es la muerte celular. Entonces, todos estos cambios se dan morfológicamente. Ahora lo vamos a ver histológicamente, lo que es una lesión reversible de una lesión irreversible. Acá estamos viendo, estamos viendo un corte transversal de un hígado en las cuales vemos los hepatocitos en estado normal, los hepatocitos con una lesión reversible y los hepatocitos con una lesión irreversible. En el caso de esta imagen, lo que estamos haciendo es un zoom para que ustedes puedan ver con mayor detenimiento cómo es la morfología, la forma característica que tienen estos hepatocitos que normalmente tienen una forma del tipo pentagonal a hexagonal, en las cuales su núcleo es un núcleo circular bastante prominente. En el caso de cuando ya se presenta una lesión del tipo reversible, estos hepatocitos pierden su forma. ¿A causa de qué? A causa del edema, a causa de que estas células están tumefactas. También, ¿qué va a pasar con la cromatina a nivel del núcleo? Se va a empezar a condensar. Por eso esta imagen, este núcleo se ve en el centro mucho más oscuro por la condensación de la cromatina. En relación a la lesión irreversible, que es lo que estamos viendo en esta imagen de acá, lo que estamos viendo es una degeneración del tejido hepático con presencia de grasas en la zona de los hepatocitos. Lo que vemos acá son zonas grasas, ¿no? Y degeneración de los hepatocitos. Lo que anteriormente veíamos, pues ya no lo vemos actualmente. Teniendo en claro cómo se da una lesión reversible y una lesión irreversible, entonces hablemos de lo que es una necrosis. ¿Qué viene a ser una necrosis? ¿Cuál es su definición? Bueno, su definición para necrosis son los cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo por causa de una lesión del tipo isquémica, hipóxica o por agentes químicos. ¿Cómo lo vemos a la imagen? Está una necrosis. Bueno, vamos a ver ciertos cambios morfológicos. Por ejemplo, en esta imagen, lo que estamos viendo es a nivel del epitelio, lo que estamos viendo es una pérdida de la altura del epitelio tubular. También estamos viendo en algunas zonas, se ve con mucha mayor facilidad el rompimiento de la membrana plasmática, sobre todo donde se encuentra la flecha roja. También en el centro del lumen o de la luz de estos túbulos se encuentra presencia de detritus con dilatación de los túbulos o dilatación tubular. Eso es lo que vemos histológicamente. Estos cambios que hemos visto a nivel del proceso de una necrosis se deben fundamentalmente a dos causas. Primero, la digestión enzimática de la célula y la segunda por la desnaturalización de las proteínas. Cuando hablamos de la digestión enzimática de la célula se puede dar por dos procesos, la llamada autólisis y la llamada heterolisis. ¿Cuándo llamamos una autólisis? Bueno, una autólisis se llama cuando las enzimas catalíticas proceden de los lisosomas propios de las células muertas. ¿Qué quiere decir? Recordemos que los lisosomas dentro de su estructura contienen lo que son proteínas exactamente con función enzimática. Recordemos que cuando estas lisosomas tienen ruptura de su membrana, estas proteínas o estas enzimas van a quedar liberadas en el citoplasma de las células, causando una lisis celular. En el caso de las heterolisis, se llaman así cuando las enzimas ya no proceden de una célula vecina o de una célula
o de una célula diferente, como por ejemplo los leucocitos, o también puede ser por agentes como microorganismos, bacterias, hongos que puedan producir cierta cantidad de ácidos y esos ácidos van a causar una lesión en la célula, una lesión que puede causar la muerte o la lisis celular. En relación a lo que es la desnaturalización, cuando hablamos de la desnaturalización, hablamos de que la estructura de la proteína se ve alterada por un agente desnaturalizante. Recordemos que cuando hay una desnaturalización de la proteína, la estructura de la proteína se pierde, sufre cambios. Al igual de que sufre cambios, también esta proteína va a sufrir cambios en su función. Si hablamos de los cambios citoplasmáticos que pueden ocurrir por una necrosis celular, podemos decir de que lo primero que se observa es el aumento de la eosinofilia, que quiere decir que es una mayor apetencia o adherencia por el colorante ácido como es la eosina, ¿no? Y esto se va a dar por la pérdida de la basofilia de los ribosomas. También se va a ver vacuolización, sobre todo cuando las enzimas digieren las organelas citoplasmáticas, ¿no? Esto también se va a ver como una tumefacción de la célula o a producir una tumefacción. Al nivel del microscopio electrónico se va a observar fragmentación de las membranas, se van a ver densidades amorfas dentro de las mitocondrias tumefactas, también se van a ver agregados de material denso en el citosol, se van a ver figuras de mielina y en algunos casos calcificación que no siempre ocurre. En lo que es esta imagen histológica, lo que estamos viendo, algo característico que les voy a decir ahorita, es que estamos viendo un corte transversal de un tejido muscular, en las cuales en esta parte superior donde dice miofibrilla intacta, estamos viendo una miofibrilla o también llamado miocito, o también lo que conocemos como célula muscular del tipo estriada. En este caso vemos que está en un estado normal porque sus microtúbulos y microfilamentos se ven en un estado normal, ¿no? Esto debido a la tensión es obviamente lo que estoy viendo. Otra cosa que me llama mucho la atención y que me hace pensar que esta célula también está sana es que el núcleo está totalmente conservado. En el otro caso, ¿qué es lo que vemos? Acá vemos también otro miocito, pero vemos un miocito en degeneración en donde se ve claramente la rotura de la membrana plasmática con desorganización de las organelas dentro del citoplasma. Cambios que podemos ver a nivel del núcleo. El primer cambio que podemos ver es la llamada pignosis. ¿Qué es la llamada pignosis? Es la concentración de la cromatina resultando un núcleo muy pequeño y muy basófilo, ¿no? Que va a tener bastante adherencia por este colorante que es la hematoxicilina. El otro cambio nuclear es la cariorexis. ¿Y cómo se va a ver esta cariorexis? Se va a ver como una fragmentación del núcleo pignótico. Otro cambio a nivel del núcleo es la cariolisis. La cariolisis se da por una pérdida de la basofilia por disolución progresiva de la cromatina. Entonces, estos son 3 cambios a nivel del núcleo. ¿Qué podemos decir en relación a estos cambios nucleares? Que al final las células necróticas y sus restos van a desaparecer por digestión de enzimas leucocitarias y fagocitosis o pueden calcificarse. Si se calcifican, a esta calcificación se le va a llamar la calcificación distrófica. Luego de todo este proceso va a haber una destrucción celular que viene después de esto va a venir el proceso de reparación que va a estar dado por 2 vías. La primera, la proliferación cuando los tejidos tienen la capacidad de sintetizar ADN o la de fibrosarse o de la llamada fibrosis si las células no tienen esta capacidad de multiplicarse. Para llegar a la última parte que es la desintegración de la célula, tenemos que hablar de las fases de la necrosis
propiamente dichas y cuánto tiempo puede llevar desde el tiempo de la aparición de la noxa hasta la muerte celular propiamente dicha. Hemos dicho que la presencia de la noxa nos va a causar lo que son las alteraciones, en primer lugar, del tipo reversibles. Cuando hay persistencia de esta noxa es que nos puede causar o llevar a una alteración irreversible de la célula, pudiéndonos causar hasta una muerte celular. Esta muerte celular tiene tres fases. La primera, la necrobiosis, la segunda, la necrofanerosis, perdón, y la tercera fase es la necrolisis. Cuando hablamos de la necrobiosis, estamos hablando de que esta consiste desde la aparición de la noxa hasta las 6 horas. En esta fase, lo más resaltante es que no se aprecian alteraciones del tipo microscópicas a nivel celular. En la necrofanerosis, esta está dada desde las 6 horas que termina el proceso de la necrobiosis y puede durar hasta 5 o 6 días. En esta fase sí se van a observar ya alteraciones a nivel microscópicos. El tercer proceso es la necrolisis. Esta necrolisis es un proceso de desintegración y de disolución de las células necróticas. Esta comienza desde que empieza el momento de la desintegración celular y comprende desde ese punto hacia adelante. Entonces, estas tres fases son las fases más importantes para lo que es el proceso de la necrosis. ¿Cuántos tipos de necrosis existen? ¿Hay diferencia en ellos? Sí, existen 4 tipos de necrosis. La necrosis coagulativa, la necrosis licuefactiva, la necrosis gangrenosa y la necrosis gaseosa. Cuando hablamos de la necrosis coagulativa, en este tipo de necrosis predomina lo que es la denaturalización de proteínas. En este tipo de necrosis se va a mantener el perfil básico celular al menos los primeros días. El tejido se va a ver firme, se va a ver consistente. También va a haber un aumento de la acidosis intranuclear. Desnaturaliza no solo las proteínas estructurales, sino también las proteínas enzimáticas, impidiendo lo que es la proteólisis. ¿Y qué es la proteólisis? Solamente para hacerles un recordatorio, es la degradación de las proteínas, ya sea mediante enzimas específicas llamadas proteasas o por medio de la digestión intramolecular. Microscópicamente, ¿qué se ve? No se pierde la arquitectura normal, pero sí se pierde el núcleo y aparecen formaciones de masas homogéneas del tipo eosinófilas. Característica de la hipoxia en todos los tejidos, ¿no? En lo que vamos a ver microscópicamente, con excepción del sistema nervioso central. Lo que vemos en esta imagen es primero dentro de lo que es el círculo amarillo. Primero vamos a ver lo normal de lo anormal. Lo que estamos viendo es un miocito, porque este es un corte transversal del tejido muscular, en las cuales vemos un miocito intacto, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué? Porque sus estructuras están normales y aparte hay la presencia del núcleo. El núcleo en su estructura normal. En cambio, dentro de los círculos verdes, ¿qué es lo que ya vamos a empezar a ver? Acá ya vamos a ver lo que es una degeneración de las estructuras de las células, en las cuales se presenta como una masa homogénea con pérdida del núcleo, ¿no? Y teñida de color bastante fuerte rojizo, ¿no? Justamente por la eosinofilia. Entonces, lo primero que nos vamos a percatar de lo normal a lo anormal es lo primero que nos vaya a llamar la atención es la presencia o la ausencia del núcleo. Y lo segundo va a ser la eosinofilia. En la otra imagen, lo que vemos en los 3/4 de imagen para arriba, lo que estamos viendo es una necrosis porque hay una desnaturalización del tejido formando estas masas de las cuales ya habíamos hablado anteriormente, y en la parte inferior encuentro miocitos del tipo intacto. ¿Y cómo puedo hacer la diferencia? Porque miren, en la parte inferior los miocitos todavía presentan su núcleo y no hay mucha coloración intensa como se presenta en la parte superior debido a la eosinofilia. En la necrosis coagulativa,
Entonces estamos teniendo en claro que se da por una desnaturalización de las proteínas. Ahora vamos a hablar de la necrosis licuefactiva. En esta necrosis licuefactiva lo que predomina es la digestión enzimática. Se digiere completamente el tejido que se transforma en una masa viscosa. Tenemos que tener en cuenta que si el proceso se inició por una inflamación aguda, el material resultante es cremoso y amarillento, conocido como la pus, por la presencia de los leucocitos muertos. Lo segundo es la característica de infecciones bacterianas por hongo e hipoxia del sistema nervioso central. Si nosotros vemos en la imagen dentro del círculo, podemos ver cómo esta masa viscosa llamada pus puede encontrarse entre las células que conforman el tejido. Entonces acá lo que estamos viendo es un corte transversal de lo que es el cerebro, que es lo que estamos viendo en la parte del círculo rojo. Lo voy a agrandar. Lo que estoy viendo es pérdida de contornos de las células, acumulación de restos celulares, infiltración por macrófagos. Esto es característico de lo que puede ser un ataque cerebral o una encefalitis necrosante. Entonces le voy a quitar el zoom y miren cómo en la zona de acá se ve el tejido totalmente conservado, ¿no? En la necrosis gangrenosa, su definición de esta necrosis está dada por la superposición de una necrosis coagulativa sobre una necrosis licuefactiva. Normalmente este tipo de necrosis gangrenosa se suele dar en los miembros inferiores. ¿Cómo se da este mecanismo para lo que es la necrosis gangrenosa? Primero hay una isquemia, a lo cual le sigue el proceso de una necrosis coagulativa y sobre la cual se superpone una necrosis licuefactiva por infección bacteriana, resultando una gangrena húmeda. Entonces lo vuelvo a repetir, acá primero va a haber una isquemia, ¿no?, que va a producir una necrosis coagulativa. Sobre esta lesión ya dada se va a superponer una necrosis licuefactiva por causa de una infección bacteriana, o sea, sobre la lesión. La otra necrosis es la necrosis gaseosa. A diferencia de la otra necrosis, este tipo de necrosis es una combinación de lo que es una necrosis coagulativa y licuefactiva. No es una superposición, no, es una combinación que es característica normalmente de las inflamaciones granulomatosas. ¿De dónde deriva este tipo de necrosis gaseosa? El nombre deriva del aspecto del queso del tejido. ¿Qué es lo que vamos a ver histológicamente? Que va a aparecer, se va a observar como un conjunto de gránulos amorfos, como lo vemos acá, ¿no?, en las cuales las células se van a ver fragmentadas, coaguladas, y el conjunto va a quedar rodeado por un brote inflamatorio que constituye a la reacción granulomatosa. Entonces, fragmentadas, coaguladas, van a haber desaparición de todo el contenido de la célula, pero siempre va a estar rodeado por un borde inflamatorio que constituye la región granulomatosa. Entonces, lo que es la arquitectura de la célula obviamente va a desaparecer totalmente. Entonces, miren, coagulada y con el halo inflamatorio. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Varios gránulos en las cuales se ve también el halo inflamatorio y el contenido interno coagulado. Miren cuántos hay de estos. Otra imagen histológica en las cuales vemos necrosis gaseosa. Lo que quiero es que primero vean las dos imágenes en las cuales veo un nódulo linfático normal y veo una necrosis gaseosa de nódulo linfático. Cuando al poner el zoom vamos a hacer un recordatorio de las estructuras normales del ganglio linfático, en las cuales vemos la zona de las trabéculas, la zona de las cápsulas, la zona de la corteza propiamente dicha ya dentro de la estructura interna del nódulo, y vemos los nódulos linfáticos, en las cuales en la zona más oscura del nódulo vemos los linfocitos que están ubicados en la corona del nódulo y los linfoblastos que están ubicados en el centro de los mismos. Cuando hay una necrosis gaseosa, lo que hay es una pérdida de la estructura de las células, en las cuales lo que estamos observando es, acá lo vemos, vamos a agrandar, vamos a poner el zoom
Estamos viendo entonces toda la pérdida de la arquitectura de los nódulos linfáticos. Se van a empezar a ver los que son los gránulos amorfos, consistentes en células coaguladas, rodeadas por su halo inflamatorio, o característico de una reacción granulomatosa. Por último, tenemos lo que es la apoptosis. ¿Y qué viene a ser la apoptosis? ¿Cuál es la definición de la apoptosis? La apoptosis o apobiosis viene a ser considerada la muerte celular programada. En este caso, la apoptosis es una serie de acontecimientos fisiológicos o patológicos que generan unos cambios bioquímicos en la célula y ésta decide su propia muerte de una forma ordenada. ¿Qué va a pasar durante esta apoptosis? Se disgrega en pequeñas vesículas que serán fagocitadas por los macrófagos y sin mayor repercusión para el tejido en cuestión. Entonces vemos una célula normal, vemos cómo se desnaturaliza la célula y cómo se forma en el momento de la muerte. Esta célula se fragmenta para ser fagocitado por un macrófago. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puede dar esta apoptosis? Se puede dar primero durante el desarrollo embrionario, se puede dar por involución dependiente de hormonas en el adulto, se puede dar por mecanismos de mantenimiento homeostático de las poblaciones celulares, se puede dar por muerte de neutrófilos durante la respuesta inflamatoria aguda, por muerte de células inmunitarias tanto de linfocitos T como B y por el envejecimiento. Si hablamos de las características morfológicas, primero que va a haber una contracción celular con disminución del tamaño de la célula. También va a haber fragmentación a nivel del ADN y luego va a haber una condensación de las cromatinas. Y después va a haber la formación de las vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos dentro de ella. Y por último va a haber la fagocitosis de estos cuerpos apoptósicos. Histológicamente, ¿qué es lo que vemos? Vemos acá lo que son unos macrófagos ya fagocitando lo que es estos restos celulares. Acá vemos células del tipo apoptósicas, las cuales están teñidas. Acá en la parte inferior ya vamos a ver en esta imagen los llamados cuerpos apoptósicos dentro de las vesículas justamente para ser fagocitados. En la otra imagen, en esta de acá, se ve mucho más claro. Miren, la flecha señala una célula en apoptosis en las cuales han formado las vesículas o los cuerpos apoptósicos para ser fagocitados. En la imagen superior también vemos ya, pero esta es otra clase de tejido en las cuales también vemos dentro de las células los cuerpos apoptósicos. Y en el inferior, por último, donde está la flecha también, célula en apoptosis, en el proceso de apoptosis con formación de los cuerpos apoptósicos. Si hablamos de la diferenciación entre lo que es una necrosis y una apoptosis, tenemos que ver este cuadro diferencial, en la cual en una necrosis celular primero se va a dar una dilatación de las células. Lo contrario a lo que se va a dar en lo que es la apoptosis, que en vez de una dilatación se da una contracción y se da una pérdida del volumen de la célula. En el caso de la necrosis también no solamente la célula o la membrana celular y el citoplasma se va a ver alterado, sino también se va a ver alterado a nivel de las organelas. Recuerden que también las organelas van a sufrir tumefacción. En el caso de la apoptosis, las organelas se mantienen. Luego de la dilatación, se van a dar cambios a nivel de las organelas, cambios a nivel de las mitocondrias, se va a producir daño grave, esto va a producir lo que es la disminución del ATP. En el caso de la apoptosis, lo que va a haber es fragmentación de la célula. ¿Para la formación de qué? De los cuerpos apoptósicos. En el caso de la necrosis, en este caso no, porque acá ya va a empezar lo que es la condensación propia de la cromatina y por último la ruptura de la membrana citoplasmática. Entonces, quedando claro con eso, vamos a ver otra imagen en las cuales podemos ver al diagrama o al gráfico cómo es el proceso tan diferente de lo que es una necrosis con lo que es una apoptosis, en las cuales lo característico
de la apoptosis es la fragmentación, la formación de las células y de los cuerpos apoptósicos. En el caso de la necrosis, no. Lo clásico es la fragmentación de la membrana celular que causa la lisis celular. En cuestión a la diferencia en los procesos de necrosis y apoptosis, podemos decir que las condiciones en las que se da una necrosis es patológica. En el caso de la apoptosis se da por un proceso fisiológico o por alteraciones patológicas también. En cuestión al tamaño, la célula en el proceso de necrosis le da edema, crece de tamaño. En el caso de la apoptosis, no, recuerden que sufre una retracción, una contracción, por tal razón hay pérdida de la estructura. En cuestión a las membranas citoplasmáticas, en la necrosis hay una lisis o ruptura de las membranas citoplasmáticas. En relación a la apoptosis, no se da eso. Más bien hay una expresión de las glucoproteínas, justamente esto para formar las vesículas. A nivel de las mitocondrias, en la necrosis va a haber hinchazón y rotura. En cuestión a la apoptosis, esta organela va a seguir funcionando de manera normal. En cuestión a la degradación del ADN, esto se va a dar de forma aleatoria en la necrosis, pero de forma ordenada en la apoptosis. Cuando hay un requerimiento energético, cuando hablamos de la apoptosis sí va a haber requerimiento de ATP, en la necrosis no. En cambio, ¿por qué razón? Porque hay daño de la membrana, perdón, de la mitocondria, por tal razón hay disminución más bien de lo que es el aporte del ATP. Por último, sí, en relación a la reacción inflamatoria, en la necrosis sí hay, en la apoptosis no.